23, versículo 34, perdón. Versículos 34. Nos ha impactado la vida de José, ¿verdad? Y qué bueno es detenerse a leer las mamás en Egipto. Bueno, no había novelas para mirar, no había televisión, probablemente habría algún tipo de entretenimiento, pero esto es lo que hacían, transmitían a Dios a su descendencia, la contaban a sus hijos, la contaban. Por esto es que a través de la historia pudo llegar a ser escrita. Y mire cuántos siglos pasaron, Durante cuántos siglos este contenido que tenemos en la Biblia fue pasando de persona a persona, de persona a persona. Un gran trabajo. Y al mirar la vida de José, qué interesante, porque siendo un hombre que pasa gran parte de su vida en Egipto, él no reacciona por la influencia de Egipto. Él reacciona en el Espíritu de Dios, en la actitud de una persona que está bajo el Espíritu de Dios. Esto es lo que observábamos como gran diferencia entre José y sus demás hermanos, de los que, como ya di bastante calificativos en las semanas anteriores, no voy a decir nada ahora, pero lo cierto es que se notaba la diferencia entre José y sus hermanos. Como hombre buscador del Señor, hombre espiritual, y vive todas aquellas circunstancias amargas, difíciles, de haber sido vendido por sus hermanos, de haber sido rematado en una subasta de esclavos, de haber vivido todas las instancias amargas que le tocó vivir. Pero una de las que me llama fuertemente la atención y me conmueve leerla, es la instancia en que él tiene que perdonar a sus hermanos. Lo que se graba en el corazón de un jovencito, en su adolescencia, en un corazón tierno, muy joven, cuando se graban esas instancias tan amargas, tan duras, el menosprecio, la amenaza de la muerte, porque en realidad el primer plan de sus hermanos era matarlo, así que a José el sentimiento de estar bajo la muerte no se lo contaron, él lo vivió muy pero muy de cerca, él estuvo a momentos de morir siendo jovencito, pero como Dios tenía planes con él, lo protegió, lo guardó y vivió las otras circunstancias amargas a causa de que sus hermanos lo vendieron. Pero pasan los años, usted observó la historia, qué interesante que es ver que en muy poco tiempo, José tendría aproximadamente entre 16 y 17 años cuando es vendido por sus hermanos, y tiene 30 años cuando le es entregado toda la autoridad en Egipto, y el mismo faraón toma su anillo, el anillo que era el sello sobre toda decisión que se hiciera, y lo pone en la mano de José, y le dice: José, solamente quedo yo por encima tuyo en el trono, pero en Egipto se va a hacer todo lo que vos digas. Así que ¿quién iba a cuestionar lo que José hiciera? ¿Quién lo iba a cuestionar? Y llegan allí una gente a comprar alimentos, y él se da cuenta algunas características de esa familia, porque le cuentan que su papá ya está anciano y cuántos hermanos son, y José empieza a sospechar que son sus propios hermanos, y es apasionante cómo se dedica a indagar, a investigar, porque en esa dimensión de gobierno era extraño que esa persona estuviera a cargo de llenar las bolsas de trigo y atender al que venía a comprar. Pero en ese caso José prestó mucha atención y dio directivas para lograr confirmar que eran sus hermanos. Y cuando está en esa situación que él llega a encontrar a su propio hermanito, a Benjamín, hijo de la misma mamá, se le conmueven las entrañas y él está ante una disyuntiva.
¿qué hace? ¿Se venga de sus hermanos o los perdona? Estaba facultado como autoridad en Egipto, y ¿quién iba a cuestionar si él daba la orden de ejecutar a esos hombres? ¿Quién la iba a cuestionar? Es más, en un momento él se conmueve tanto que se aparta, porque no puede contener todo lo que está acumulado en su corazón, que sus emociones se revolucionan. Esta mañana vamos a hablar un poquito del perdón, y vamos a descubrir que hay una gran diferencia entre el ideal que siempre decimos y el ideal que tanto afirmamos, y la realidad de lo que vivís por dentro, y quiera el Señor que sea un proceso de sanidad en tu corazón. Hay cosas que no las vas a olvidar nunca. Aunque las hayas perdonado, nunca las vas a olvidar. El tema es, ¿qué lugar le vas a dar vos al recuerdo? Si ese recuerdo te va a mover para vengarte, o ese recuerdo te va a mover para perdonar. Evidentemente José tenía muy grabado adentro de él todas las emociones de lo que vivió. Y cuando las emociones se le revolucionaron, él pudo haber sido movido a vengarse. Pero a causa de estar bajo la guía del Espíritu de Dios, él no se dejó mover hacia la venganza, sino que se enfocó en el perdón. Y perdonó a sus hermanos. Pero no es un perdón que viene así como una decisión: ¿cuántos granitos de trigo le damos? ¿Le damos una media bolsa más, otra media bolsa menos? ¿Qué hacemos? ¿Le cobramos un poquito más? No es una decisión superficial, es una revolución que se da dentro de él, al punto que se tiene que apartar. Se va y llora con gritos desgarradores y gritos conmovedores, y sus servidores vienen corriendo para escucharlo, porque ellos vienen y piensan que van a recibir la orden de José de eliminar a esos hombres. Y José, con una gran altura, supera ese momento y decide, ya tenía decidido en su corazón, pero ahora está viviendo esa revolución por dentro, donde tiene que volver a acentuar definitivamente su actitud de perdón. Evidentemente José estaba funcionando bajo el Espíritu del Señor, bajo el Espíritu de Dios. Encontramos que las actitudes de José luego son enseñadas por el Señor Jesucristo. Y Jesús enseñó acerca del valor del perdón, y lo demostró su importancia, perdonando justamente desde el lugar más difícil de perdonar, que es desde el lugar del dolor. Uno puede perdonar cuando ya todo el dolor pasó, pero perdonar cuando el dolor está activo es muy difícil. Y encontramos que Jesús está soltando perdón, administrando perdón, mientras está clavado en el Calvario. Jesús señaló un aspecto para perdonar que pocas veces los seres humanos lo tenemos en cuenta, pero Jesús señaló un aspecto que es interesante, que José lo había captado en su espíritu, que era algo que él tenía que mirar. En Lucas capítulo 23, versículo 34, leemos así. Usted tiene que corregir el apunte, porque ahí tenemos un versículo más adelante del que tenemos que leer. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, y escuche esto que Jesús dice, porque no saben lo que hacen. Y entonces ellos repartieron los vestidos de Jesús y echaron suertes, y ellos llevaron a cabo todo lo que estaba dicho en las profecías que iba a suceder, sin saber qué era lo que estaban haciendo. Esas personas no tenían la idea de que ellos estaban dándole cumplimiento a lo que estaba profetizado. Y esto es lo que José le dice a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero ustedes no saben que Dios los usó para que yo llegue a este lugar y ahora sea el administrador de los bienes para salvarlos del hambre, justamente a esa barra de muchachos, a los hijos de Jacob, sobre quienes estaba la promesa de la multiplicación de la descendencia de Abraham. ¿Qué pasaría si José los hubiera eliminado? Él iba a frustrar, él iba a echar a perder, él iba a quitar la posibilidad de que se cumpliera lo que Dios le había dicho a Abraham. Pero gloria a Dios por los que están en el Espíritu, no interfieren los planes de Dios.
Los que están en el Espíritu no le dan lugar a la carne. Los que están en el Espíritu controlan sus emociones y dejan que Dios sea glorificado. Y José no eliminó a sus hermanos. Gloria a Dios. José utiliza ese principio. Ahora quiero mirar con ustedes algunas instancias donde las personas necesitamos administrar perdón. Y como este tema es tan, pero tan fuerte, yo quiero pedir que el Espíritu Santo nos dirija esta mañana. Señor, danos entendimiento del cielo y luz de lo alto, para que al considerar cada aspecto de este mensaje, Señor, nuestro corazón esté abierto, dispuesto a recibir gracia y fuerzas del cielo, para administrar perdón, ese perdón que sana, que restaura, ese perdón que hace que no se frustren tus propósitos eternos. Dios de los cielos, en el nombre de Jesús nos entregamos en tus manos, Señor. Amén, amén, amén. Voy a decirlo sin temor a equivocarme, que todo ser humano, todo ser humano tiene algo que perdonar, o tuvo algo que perdonar. Siempre, como no desarrollamos nuestra vida entre medio de los ángeles, sino entre medio de seres humanos, la posibilidad de ser herido, ofendido, maltratado, siempre está. Entonces el perdón no tiene que ser algo así como a la distancia, sino tiene que ser una práctica permanente, un ensayo, una actividad permanente en nuestros corazones, porque el riesgo de heridas, de ofensas, está permanente. Pero también, sin temor a equivocarme, voy a decir que en el género humano, entre hombres y mujeres, creo que quienes tienen las mayores agresiones para perdonar, y en la mayoría de los casos, y las mayores agresiones están sobre las mujeres. Por todo esto que decíamos hoy, y por lo que en estos días también, en razón de la celebración del Día Internacional de la Mujer, de pronto un tanto excedido, de pronto un tanto feminista, con algunos condimentos que así como que dejan de lado la palabra del Señor para darle curso a sus dolencias, pero por cierto tenemos que reconocer que si hay género que fue agredido, maltratado, menospreciado, ha sido la mujer. Y no digo esto, hermanas, para ganar su aprecio, su estima esta mañana, sino para animarte que seas una mujer perdonadora. Porque si bien quienes nos hayan dañado necesitan de nuestro perdón, nosotros necesitamos perdonar, porque el rencor es como una enfermedad que nos corroe por dentro, nos ciega los ojos y nos destruye. Entonces, vamos a observar 3 distintas instancias para perdonar. Hay una instancia que hemos estado viendo días atrás respecto a Jacob con Labán, que se enfrentan y tienen una discusión tan amenazante. Parece, en realidad, Labán venía con otras intenciones. Labán salió a encontrarlo a Jacob con la intención de quitarle sus hijas, de llevarse sus nietos, de arrebatarle todo lo que tenía y matarlo. Pero cuando va al encuentro de Jacob, aquel todopoderoso que le apareció en Betel y le dijo: yo estaré contigo y te voy a cuidar por donde quiera que vayas y voy a traerte a esta tierra, Dios estaba con él. Y le dijo a Labán: tené cuidado lo que vas a hacer. Y apareció el verdadero cuidador de Jacob. Labán creía que Jacob estaba solo, pero apareció el Señor y lo paró y le dijo: tené cuidado lo que vas a hacer. Entonces lo calmó, ¿verdad? Como se dice ahora en término moderno, le bajó algunos cambios. Le hizo pisar el freno. Y entonces Labán fue a presentarle sus quejas y sus enojos. Y es interesante, si usted leyó los capítulos, no hace falta que yo lo mencione, pero léalo si no lo ha leído, porque es la ocasión en que Jacob dice todo lo que no había podido decir antes. Y la lista que Jacob tiene para presentarle a Labán es realmente gruesa y espesa, ¿verdad? Si uno se quiere enterar detalles de la odisea que vivió Jacob en esos años que salió de su casa y que vivió en casa de su suegro y formó su matrimonio y tuvo sus primeros hijos, si usted se quiere enterar de lo que vivió ese hombre, tiene que leer esos capítulos.
cómo enfrentó los riesgos de cuidar las ovejas ajenas, cómo tuvo que defenderla de que no se la arrebaten las fieras, cómo tuvo que padecer el frío en las noches heladas del invierno, cómo tuvo que soportar el calor, ese calor agresivo en el desierto durante los días de verano, cómo tuvo que vivir y sobrellevar todo eso y vivir las injusticias, las permanentes injusticias, que aquello por lo que trabajaba finalmente no se lo daban y era permanentemente engañado. Y ahí Jacob parece que saca el tapón y entonces sale todo lo que estaba metido adentro. Mirando un poquito fríamente la manera en que Jacob se desprende y sale de Harán, escapa de su suegro, la primera lectura es que se fue sin arreglar los problemas. Se fue, huyó, no quiso discutir, no quiso arreglar nada y se fue. La primera lectura. Pero la segunda lectura es que fue sabio. Él prefirió definir esas situaciones en terreno neutral. No habría sido lo mismo discutir con Labán en casa de Labán que discutir con Labán en el medio del camino. Estaban en terreno neutral. Y a veces las cosas para poderlas dialogar y resolver hay que llevarlas a terreno neutral. ¿No es así? Mientras está la ventaja para un lado o para el otro, las cosas podrían ser más delicadas. Pero entonces Jacob emprendió camino, emprendió el regreso, se fue y viene Labán a su encuentro y discuten ahí. Y parece que el momento se pone muy, pero muy fuerte. Es muy, muy, muy duro ese enfrentamiento, pero terminan en un perdón recíproco. Se perdonan y hacen una decisión. Dejan allí una montaña de piedras, forman lo que se llama un mojón, una marca para que se sepa que ese fue el lugar donde se encontraron y en vez de haberse vengado, en ese lugar se perdonaron. Y creo que aprendemos algo, ¿eh? Qué bueno es que dejar señas de que hubo perdón. Era una práctica en aquel tiempo. En señal de que nos perdonamos, se entregaban una prenda o dejaban una marca. Entonces ellos hicieron una montaña de piedra y se llamó el mojón. Entonces, ¿para qué? Para que con las próximas descendencias, las próximas generaciones preguntaran, ¿y esa montaña de piedra qué significa? ¿Qué significa eso? Le pudieran decir, ese es un lugar de perdón. Ahí se reconcilió Jacob y Labán, hubo reconciliación. ¿No sería bueno que en vez de hacer una montaña de quejas, hiciéramos una montaña para recordar que existió perdón? Esto encontramos en esa situación donde están los dos de igual a igual, porque están discutiendo en terreno neutral, están de igual a igual. Luego también el reencuentro de Jacob con su hermano Esaú. Habían pasado muchos años, y lo cierto es que los años, el tiempo, no cura las heridas, a veces las infecta peor. Y evidentemente lo que tenía en el corazón de Esaú no era que los años y bueno, ya está, ya pasó. No, lo estaba esperando todos los días. Como el padre del pródigo estaba esperando a su hijo para perdonarlo, este lo estaba esperando para matarlo. Y entonces se produce otro momento donde en algún modo están de igual a igual porque ambos necesitan ser perdonados. Y la clave de ese instante donde el corazón de Esaú es ablandado y el corazón de Jacob es preparado para ese momento es la noche anterior de Jacob. Si usted va a arreglar una situación, sepa que primero tiene que rendirse ante el Señor. Jacob tuvo que tener un encuentro con el Señor y rendirse ante el Señor. Jacob tuvo que aceptar que una reconciliación como esa no iba a ser con argumentos humanos, tampoco iba a ser por fuerzas, porque por fuerza su hermano tenía más ventaja, tampoco tenía que haber otro argumento, sino el propósito por el que Dios les dio existencia, y en vez de encontrarse para matarse mutuamente, se encuentran para abrazarse y para perdonarse. Esta es una instancia donde se encuentran y están de igual a igual. Pero qué difícil es cuando todo está a tu favor. Cuando en el proceso de decidir perdonar tenés todas las ventajas y todo juega de tu parte. Y así estaba José.
está en una instancia de posición, de superioridad. Él está evidentemente más arriba que sus hermanos, con todos sus servidores y con todo su poderío, y bien alimentadito porque en Egipto no había hambre, y entonces sus hermanos sí estaban pasando hambre. ¿Cuántas cosas sumarían las desventajas de sus hermanos? Y evidentemente cuántas cosas sumaban las ventajas a su favor. ¿Qué haces cuando estás en esa posición? Cuando todo te da para vengarte libremente porque no hay obstáculo. Y tengo razón. Eso es a lo que apelamos siempre. Y tengo razón. José pudo haber eliminado a sus hermanos estando en esa instancia de perdón. Porque José está en una posición de poder y sus hermanos están en una posición de ignorancia. Están en una actitud de torpeza, de ceguera. Y José dice, bueno, voy a tomar en cuenta que ustedes no sabían lo que hacían. ¿Qué es el argumento que usa José para perdonarlos? Ustedes me vendieron como esclavo, pero ustedes no sabían lo que hacían. Me dolió, me sentí desesperado, me fue quebranto, me fue angustia, pero gracias a que ustedes me vendieron, yo estoy acá vendiéndoles trigo. Qué interesante el razonamiento que hace José. Él fundamenta su perdón hacia sus hermanos en que ellos no sabían lo que hacían. Normalmente nosotros cuando estamos enojados con alguien le cargamos las cuentas hasta por las dudas. Y ahí va y el encima me dijo y el encima me miró y encima le dijo a otro y encima. Por las dudas le cargamos un poco más. Es normalmente nuestra reacción. Qué sorprendente es que José utiliza el principio de Jesús. Porque Jesús perdona desde el Calvario pagando el precio. Y es una de las posiciones más difíciles para perdonar. Es difícil perdonar mientras te duele y estás pagando el precio. José tenía las emociones acumuladas allí adentro, pero en el resto de las demás cosas ya estaba en superioridad de condiciones. Emocionalmente todavía le dolía, pero materialmente, en cuanto a lo social, en cuanto a su influencia, en cuanto a su autoridad, él estaba en absoluta superioridad. Pero aquí Jesús, pudiendo pedir legiones de ángeles que vinieran a su favor, utiliza este mismo principio que utiliza José allí. Bueno, en las enseñanzas de Jesús observamos cómo él separó los hechos de las personas. Y cuando nosotros estamos trabajando en aplicar perdón, en el proceso del perdón, es difícil, pero tenemos que hacerlo, separar los hechos de las personas. Normalmente las personas cuando se quejan uno contra otro, no dicen vos hiciste mal, dice vos sos malo. ¿Entiende la diferencia? Uno mira la persona, no los hechos de la persona. Entonces cuando las personas discuten y se pelean, vos sos. ¿Qué está calificando? La persona. Y aquí encontramos que José pudo separar los hechos de las personas. Y esto es lo que hace Jesús. Él está colgado en el madero, se están burlando de él, él siente todo el dolor de estar allí crucificado, siente el dolor de que mucha de la gente que estaba allí entre la multitud habrían sido los que comieron panes y peces, muchos de los que fueron sanados y fueron como turistas a ver lo que sucedía en ese gran acontecimiento, estaban ahí de curiosos. Cuánto dolor en el Señor. Pero ¿qué hizo Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Es la ignorancia un factor del perdón? ¿Es la ignorancia? Es un aspecto que tomar en cuenta. Esto lo hizo José, esto lo hizo Jesús. No saben quiénes son. José tenía que decir, mis hermanos que me vendieron no tienen idea quiénes son ellos en el plan divino. Ellos son los patriarcas, ellos son las personas, las que van a formar las 12 tribus de Israel. Ellos serán los poseedores, no tienen idea quiénes son. ¿Sabe por qué se equivoca la gente? ¿Sabe por qué muchas personas hacen cosas malas? No tienen idea quiénes son. Y qué bueno cuando
el Espíritu de Dios nos guía, y este es el factor de restauración más fuerte que la iglesia tiene, ¿por qué no cometiste los crímenes que pasaban por tu mente después que te convertiste? Porque descubriste quién sos. Descubriste que Dios tenía planes con vos. ¿Por qué no cometiste hechos perversos como se te ocurrieron muchas veces? Porque te detuviste a entender quién sos vos en el plan de Dios. Entonces hay una cuestión muy fuerte que es el no saber quién es uno. Y Jesús está pidiendo esto al Padre: perdonalos, no saben lo que hacen. No es un simple argumento. Jesús está separando a la persona de los hechos. No saben con quién tratan. No saben que están tratando con el Rey de Reyes. No saben que están tratando con el Redentor. No saben quién soy. Ellos me ven como uno más del montón. ¿Sabe que la ignorancia hace eso? La ignorancia no distingue. La ignorancia es realmente ciega y no permite a uno poder discernir cómo son las cosas. Entonces ellos estaban resistiendo al Señor, lo que luego los apóstoles recriminaron muchas veces a quienes crucificaron a Jesús. Lo cierto, amado, que en el proceso de administrar perdón es justamente un proceso. Es justamente un proceso. Cuando hablo de este tema, utilizo esta ilustración y quiero que usted me entienda que no estoy yendo en contra de quienes señalan el ideal del perdón. El perdón no es una estampillita que usted va, la pega y ya está. No es una estampillita. El perdón es actos, es hechos, es proceso. No es un hecho aislado, desprendido de nuestras emociones, sentimientos y espíritu. No es desprendido. Es un proceso que nos involucra todo, absolutamente todo. Al punto que hemos perdonado con el corazón, pero la cabeza no se olvida. Y hemos perdonado en una actitud espiritual, pero vemos a la persona y ya se nos viene el mundo encima otra vez. Y decimos, pero no lo perdonaste. Sí que perdoné, pero no sé lo que me pasa. Entonces empezamos a descubrir que el perdón no es un hecho aislado fuera de nosotros, nos involucra a nosotros en todo un proceso. ¿Sabías esto? Bueno, sí, ¿cómo no lo vas a saber? Lo estás viviendo permanentemente. Permanentemente vivimos este tipo de procesos. Entonces quiero hacer la diferencia entre el ideal y lo real. Yo lo he escuchado y lo he dicho hasta que comprendí esto, que perdonar es olvidar, ¿verdad? Si bien perdonar es arrojar al olvido, hasta que el olvido se produzca, tendrás que arrojarlo y arrojarlo y arrojarlo, ¿verdad? Hasta que el olvido se produzca, tendrás que arrojarlo y arrojarlo y arrojarlo. El inicio del perdón es eximir de reclamos. El primer paso en el proceso del perdón, eximir de reclamo. Si perdonaste a alguien que tenía una deuda con vos y seguís diciendo, ese tenía una deuda conmigo, evidentemente no perdonaste en su totalidad. Perdonaste la deuda, pero no perdonaste la acción. Entonces no traerá ese bálsamo que trae al corazón cuando has perdonado y lo superaste y te acordás simplemente como algo que sucedió, pero que ya no está vivo acá adentro. Son temas no fáciles de explicar, pero hay una diferencia entre el ideal. El ideal es que uno se olvida cuando perdona. Sin embargo, quiero decirte que no tenés que olvidarte que perdonaste. A ver, ¿se entiende la diferencia? Uno cuando está recordando la agresión, no ha llegado a definir su perdón. Porque cuando ha llegado a definir su perdón, hay algo que se va a acordar siempre, que uno ha perdonado. Que uno ha perdonado. Y cada vez que el recuerdo vuelve, otra vez me acuerdo que yo he perdonado. El problema es que cuando me olvido que perdoné, voy a darle curso a todos los reclamos, a todos los argumentos y a todos los sentimientos. Entonces el proceso de perdonar, por eso digo, es un proceso. Es un acto donde se inicia, pero tiene que desarrollarse por completo hasta que
la herida ya no sangra, ya no se infecta, puede ser que la cicatriz se vea siempre y que la piel quede sensible en ese lugar. Cuando has tenido un corte muy profundo, tuviste que esperar que se cicatrice, que se cierre. Ya no está la herida abierta, ya no se va a producir infección, pero cuando algo te toca el lugar de la herida, la piel va a estar sensible. Y aún a veces tardará en recuperar los reflejos. Hay algunas heridas muy profundas que tocan nervios o tocan partes donde lleva tiempo recuperar. Si te cortaste muy profundo un dedo, puede ser que lleve tiempo que vuelvas a recuperar el tacto a causa de esa herida. Entonces, ¿cómo se llama eso? Proceso. Eso es un proceso. Por eso el perdón no es una estampilla que la pego y ya está. No, quiero que te acuerdes que al otro día te vas a acordar de vuelta. El tema es que no te olvides de que perdonaste. ¿Entendés la diferencia? Normalmente nuestra memoria trae al presente la herida que nos hicieron, pero no quiere traer a la memoria que hemos tomado la decisión de perdonar. Entonces el proceso tiene que desarrollarse adentro nuestro. Y aún cuando vienen los que saben de lo que te pasó y te sacan el tema y dicen, porque de verdad vos sufriste mucho, y toman el violín y hacen sonar las notas finitas y así te tocan los sentimientos y te conmueven, que puedas decir, aún con las lágrimas en los ojos, que puedas decir, he decidido perdonar. Estoy plantado en la posición de perdón. ¿Pero no te duele? Sí que me duele, pero está vivo el perdón. No está vivo el dolor con el deseo de la venganza, no está vivo el reclamo, no está vivo el ya me las van a pagar, está vivo el que he perdonado. La decisión de perdonar. Entonces quiero que me entienda, mi hermano, no es tan fácil la cuestión de perdonar. Hay precios que pagar en el perdón. Y eso es lo difícil. Lo cierto es que sin el perdón se pierde todo. Se pierden amistades, se pierden familias, se pierden trabajo, se pierde el futuro, se pierde la salud. Hasta se pierde el gozo del espíritu. Todo se pierde sin el perdón. Entonces, ¿qué? Hay un costo difícil de asumir. ¿Y qué es ese costo? Perdonar, 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 perdonar. Y si no alcanza con 70 veces 7, seguí 80 veces 8. Cuando Jesús dijo que se debía perdonar 70 veces 7, evidentemente no habló de una estampilla que se pega y ya está. Habló de un proceso. Habló de un proceso. Entonces, si fuese en el día, imagínese, lo hemos hecho alguna vez, de tomar y dividir el tiempo en el día por 70 veces 7, uno tendría que estar perdonando cada 20 segundos. Si usted hiciera una práctica de recordar una frase, un nombre, un concepto, un estudiante que tiene que acordarse una definición para escribirla el día del examen y la recuerda cada 20 minutos, el día entero recordándola cada 20 minutos, cada 20 minutos, cada 20 minutos, ¿qué cree que va a pasar el día del examen? Se saca un 10. La tuvo presente. ¿Qué vivió? El proceso de grabar ese contenido se lo grabó en la memoria, en el alma, en el corazón y hasta en los huesos, y lo repitió cada 20 minutos. Se le incorporó, por decirlo de una manera ilustrativa, se le incorporó. Bueno, el perdón es exactamente así, se te tiene que incorporar. Y cuando el perdón se incorpora, listo, las ofensas serán un dato del pasado, el perdón será la actitud del presente. Y esto encontramos en José. ¿Qué situación? Tenía todo a favor. ¿Quién le iba a decir que no? ¿Quién le iba a decir que no? ¿Tenía razones para vengarse? Y sí que las tenía. Tenía muchas razones para vengarse, pero los que actúan en el Espíritu de Dios actúan en el Espíritu de Jesús. Y José actuó en el Espíritu del Señor. Perdonó y no dejó que se frustrara que esos que no entendían nada llegaran a ser los padres de las 12 tribus de Israel.
¿Qué le parece? Ni ellos sabían quiénes eran y qué estaban haciendo, pero la sabiduría, la dependencia del Espíritu de Dios trae ese bien. Cuando venimos ante la mesa de la cena del Señor, es una práctica propia de la iglesia. Gracias a Dios por las personas que en la sociedad cultivan la práctica del perdón. Gracias a Dios por los profesionales que, dándose cuenta la importancia que tiene el poder perdonar y los efectos destructivos que tiene el rencor, aconsejan a sus aconsejados a perdonar. Lo cierto es que todo consejo respecto al perdón será bueno, muy bueno, pero hay una diferencia entre tener la asistencia del Espíritu Santo. ¿Por qué no decirle al Espíritu de Dios, enséñame a perdonar? Que yo pueda ser una persona que aplica el perdón, que en la instancia que me toque vivir, ya sea perdonar de igual a igual, ya sea que ahora, bueno, la vida me permitió estar en otra posición, ya sea que me esté tocando pagar el precio, pero el concepto del perdón deje de ser un ideal y sea un hecho permanente. Como les decía, si un estudiante trabaja repitiendo una declaración o un concepto que tiene que escribir en un examen y lo hace 3 veces por minuto, una vez cada 20 segundos, lo va a hacer 70 veces 7 en el día. El día del examen tendrá un 10. ¿Qué tal si el perdonar 70 veces 7 se torna en nuestra práctica? Y a cada momento decimos, voy a traer al presente que mi corazón no se olvide que he decidido perdonar. Que mi memoria no se olvide que he decidido perdonar. De pronto, para ahuyentar alguna sombra que a veces nos pasa cuando tratamos estas cosas, sería otro tema para profundizar, simplemente decirte esto. Viví primero el perdón, afianzá el perdón, después hablamos de la restauración. Hay vínculos que necesitan ser perdonados sin la posibilidad de que nunca sean restaurados. Sé que es un tema muy profundo y que necesita mucha explicación, pero hubo vínculos que se rompieron y que nunca más van a ser restaurados, jamás van a ser restaurados, pero siempre tienen que ser perdonados. ¿Entiende la diferencia? Lo más común es en la vida matrimonial, lo más común. Vínculos que se rompen y que nunca más van a ser restaurados. Pero aún así tiene que haber perdón. Porque si no hay perdón estará permanentemente el reclamo. Estará continuamente el reclamo y el reclamo es desgastante. Genera odio, genera rencor, desea venganza. Pero si existe el perdón, te habrás hecho libre de todo eso. El corazón estará limpio y el Espíritu Santo lo puede llenar. A veces una amistad, de pronto, vínculos de amigos, muy amigos, pero por equivocaciones, por malas actitudes, por inmadurez, esa amistad se rompe. Y tiene que existir el perdón porque uno no puede vivir abrazado al rencor, pero probablemente esa amistad nunca llegue a ser igual que antes. Porque si al perdón se le añadiera la madurez, se le añadiera el cambio de actitud, se le añadiera el entendimiento, todo podría llegar a ser como antes. Pero mientras eso no suceda, quiero que usted me entienda esto. Estoy separando el concepto del perdón del concepto de restauración. Para muchas personas, especialmente los agresores, dicen, si me perdonaste todo tiene que ser como antes. No, enséñame que dejaste de ser agresor. Mostrame que cambiaste. Voy a volver a abrir las puertas, pero no las voy a abrir si no me aseguro que cambiaste. ¿Pero te perdoné? Sí te perdoné. No tengo reclamos,
no tengo malos deseos, no quiero venganza, pero no abriré las puertas si no has cambiado. ¿Cuántas veces nos toca administrar casos así, situaciones como esas? Entonces, es otro tema, ¿verdad? Quiero puntualizar esto. Tu corazón tiene que estar libre de rencores. Si todo se remediará y todo volverá a ser como antes, es otro tema. Hace falta ahí consejo, hace falta la experiencia, hace falta la dirección de los ministros, de los líderes, que nos ayuden a ser sabios en las decisiones. Pero la decisión de limpiar el corazón, no hace falta más que saber esto. Perdonando desde la igualdad, como Jacob con Labán y con Esaú, o perdonando desde una posición de superioridad, como lo hizo José, o aún como Jesús clavado en el madero. Lo que nunca tenemos que olvidar. Por esto, cuando comemos el pan y bebemos la copa, ¿qué estamos recordando? Es que alguien tuvo que pagar el precio. Alguien tuvo que pagar el precio. Y Jesús lo pagó para nuestro perdón. ¿Sabes? Perdonar te va a costar. Te va a costar en lo emocional y a veces te va a costar en lo material. A veces la manera de solucionar algo es resignarlo y ya está. Y ya está. Y ya está. Y aunque eso duela, es una forma de pagar el precio. Jesús es el mejor de los ejemplos. Jesús es el modelo perfecto. Señor, queremos traer a nuestra memoria esta mañana, al tomar esta copa, al comer este pan, el precio que